Está, está a cargo de nuestros hermanos del apostolado de Jalapa, han estado muy chambeadores, ya están organizando la convención y tienen todo, prácticamente todo listo, nada más falta que lleguemos nosotros. Organizaron el rosario de la semana pasada y hoy les toca coordinar la plática formativa, la 18ª plática formativa. Les cedo los micrófonos, Humberto, Padre Baizabal, Ingrid, muchas gracias, bienvenidos y son todo de ustedes los micrófonos. La oración, Padre. Perfecto. Les invito a comenzar con la oración para ponernos en las manos del Señor, sobre todo orando por nuestras vocaciones. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y legales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones de tu corazón. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros y por nuestro seminario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos la suerte de tener al Padre Gustavo con nosotros. Su nombre es José Gustavo Baizabal Rivera. Su fecha de ordenación es del 12 de enero del 2022. Es formador del Seminario Menor en la Dimensión Humana. Es capellán del Apostolado Serra Jalapa y coordinador nacional de capellanes. Coordinador diocesano de la Legión de María. Mi vocación, la plática, su nombre será Mi vocación, un camino que me conduce a la salvación. Gracias. Buenas tardes, soy Humberto Vicuña, estamos a sus órdenes y me corresponde nada más dar un detalle del Padre Gustavo. Así fue designado para que nos acompañara en este apostolado, designado por Monseñor Patrón Wong. Y la verdad, el extra que quiero yo dar de él es que se ha identificado tanto con nosotros que lo consideramos, aparte de nuestro capellán y nuestro guía espiritual, lo consideramos un gran amigo que está no nada más en los eventos de Serra, sino en todo momento a disposición y colaboración y participación con nosotros y nuestra familia. Y eso, la verdad, enriquece a todos los que participamos en este apostolado. Yo le agradezco al Serra Nacional que le den la oportunidad de dirigirse a todos ustedes. Gracias y gracias, Padre, como siempre. Muchas gracias, Gracias, Humberto. Muchas gracias, Ingrid. Pues bueno, así como lo ha mencionado la señora Ingrid, el tema a dar es mi vocación, un camino que me conduce a la salvación. Quisiera tratarlo en 3 puntos muy específicos. El primero es quién siembra la vocación y desde dónde surge, quién nos acompaña y quién cuida nuestra vocación, y por qué la salvación es un camino que me puede llevar propiamente a la salvación. Son como los 3 puntos específicos que quisiera abordar en este momento para que cada uno de nosotros, sobre todo, tomemos conciencia de dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, porque sin duda es muy importante reconocer que todos estamos llamados a cumplir nuestra vocación específica. El modo de sentirnos llamados es también corresponder a lo que el Señor nos va pidiendo a través de su voluntad. No solamente es lo que nosotros vamos proponiendo de un modo humano, sino que acompañado a través de la acción del Espíritu Santo, es el que nos impulsa y que nos permite propiamente realizarnos en nuestra misión y en nuestra vocación específica. Parto desde este punto muy importante. Tenemos que considerar de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque en primer lugar, somos creados propiamente por Dios y hacia Él nos dirigimos. Formamos partes del amor de nuestro Padre Dios y hacia Él tenemos que corresponder como una meta para poder alcanzar estar en su presencia. Es decir,
Partimos de un amor específico con mayúscula y a Él tenemos que retornar. Esa es la finalidad del hombre. Por eso tenemos que tomar conciencia que somos de Él y para Él. Nosotros debemos de sentirnos identificados con Él. Somos imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Todo lo que nosotros vamos realizando en nuestra vida, de modo particular en nuestra vocación específica, debe de girar en torno a su presencia, en torno a lo que Él ha creado en cada uno de nosotros como parte de nuestro don, de nuestros carismas, que Él va cimentando en el corazón del hombre. Es por eso muy importante que cada uno de nosotros podamos sentirnos como hijos, hijos amados por nuestro Padre. Por eso somos lo más importante, lo más valioso, la perla preciosa ante su rostro, ante su presencia, y por eso somos el más. Nuestro Padre Dios nunca nos va a identificar con el menos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Él nos cobija con todo lo que ha creado para cada uno de nosotros. En ese modo tenemos que considerar que el Señor confía en que nosotros vamos a cumplir nuestra misión específica de acuerdo a lo que Él nos va poniendo en nuestro camino, de acuerdo a lo que nosotros vamos encontrando como una luz que ilumina ese caminar en medio de nuestras oscuridades. San Agustín decía en el libro de las Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahí es donde fundamentamos que propiamente somos el Señor y hacia Él nos dirigimos. Ese es nuestro camino, ese es el modo de trascender nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante que al ser de Él, de una u otra manera, podamos descubrir que desde nuestra creación, el Señor ha sembrado en el corazón del hombre un llamado muy específico, al cual cada uno de nosotros debemos de corresponder, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a identificarlo en el día a día, para decir: yo soy llamado al sacerdocio, soy llamado a la vida religiosa, soy llamado al matrimonio. No se da de un día para otro, es un proceso, es un caminar constante en donde tenemos que encontrar a través de las sombras muchas luces que el Señor nos va acompañando en nuestro camino, en donde se manifiesta lo que verdaderamente el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que cada uno, en primer lugar, nos podamos identificar como hijos muy amados. Valdría la pena respondernos cada uno de nosotros si nos sentimos pertenecidos totalmente a Él. ¿Cómo verdaderamente nos vamos comunicando con nuestro Creador, con el ser que ha confiado en cada uno de nosotros? Porque si yo como ser humano pienso que al llegar a este mundo puedo hacer lo que yo quiero, puedo hacer mi propia voluntad, es desafiar propiamente lo que el Señor ha inscrito en mi corazón como una misión y vocación específica. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia en que somos parte del Señor y no podemos irnos de Él. Que aunque nosotros muchas veces en nuestra vida nos vamos perdiendo por otros caminos, nuestro Padre corre al encuentro de sus hijos en nuestras dificultades, en nuestros desafíos, en todos los momentos tormentosos de nuestra vida. El Señor siempre se dirige a nosotros para rescatar nuestra humanidad, para rescatar nuestra persona. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros nos dejemos acompañar por el Dios de amor, que así nos identificamos con Él. Porque fíjense cuánto nos ama el Señor. Tanto es así que ha buscado muchos modos, maneras para que no escapemos de sus manos. Por eso lo escuchamos en el Evangelio de San Juan, cuando dice: tanto amó Dios el mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
¿sí? Cuando el Señor descubre que nuestra humanidad es caída, que nuestra debilidad es muy fuerte, de una u otra manera manda a su Hijo para que en compañía de cada uno de nosotros, cuando nosotros le decimos un sí, aceptamos propiamente al Señor en nuestra vida, Él nos mueve a reorientar nuestra persona. Él nos vuelve a redirigir nuestra vida. Nos hace ver que muchas veces cuando tomamos otros caminos, no es el camino correcto, no es el camino que nos lleva a la gran meta, que es retornar a la presencia del Padre. Por eso el Señor muestra ese camino propicio de salvación. ¿De qué manera? Se entrega con fidelidad, se entrega con disponibilidad, a través de un martirio, que es el sufrimiento, que es la cruz. Pero esa cruz no la ve como una carga sobrepesada que nosotros de una u otra manera hayamos atentado contra su vida, contra su persona, no. Contrario a ello, la abraza, la ama, porque sabe que viene a rescatarnos, que viene a conducir nuestra vida, a llenarnos de esa gracia, de ese valor específico que ya el Señor ha mostrado para cada uno de nosotros al traernos a este mundo. Por eso es que a través del Hijo, el Señor ha hecho presente muchas cosas en nuestra vida. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos tomando conciencia, vamos viendo que nos hemos encontrado con muchos tropiezos, con muchas caídas, muchos desafíos. Y ahí es cuando el Señor pone muchas manos desde nuestros padres, desde nuestros seres queridos, para rescatarnos, para llevarnos nuevamente al redil de nuestro Señor. Porque el Señor ciertamente no busca que nosotros nos perdamos, busca nuestra propia felicidad, pero una felicidad con Él, una felicidad en su presencia. Y ahí es cuando nosotros tenemos esa experiencia de fe, esa experiencia tangible en donde uno puede reconocer al Señor y decimos, aquí es donde el Señor me está tocando mi corazón. Ahí viene la parte de la conversión, porque una vida de fe sin conversión es muchas veces solamente vivir desde nuestro esquema, desde nuestra razón. Y la fe se hace presente en el corazón. ¿Por qué? Porque confiamos nuestra vida, empeñamos nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él mismo se muestra como la luz en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestras tinieblas. Es la luz que le da sentido a nuestra vida, que nos da la misma fortaleza para que cada uno de nosotros podamos seguir a Jesucristo como camino, como verdad y como vida. Que cuando el ser humano se pierde, se estanca, el Señor es el puente para que nosotros lleguemos nuevamente a las manos de nuestro Padre Dios. Es el que verdaderamente cuando nos dejamos conducir por Él, que es la verdad, de una u otra manera nosotros vamos alcanzando ese escalón, vamos alcanzando esa meta, ese objetivo en donde no nos estamos perdiendo. Estamos en comunión con nuestro Padre. Y esa comunión se hace presente en la Eucaristía, porque ahí es donde reafirmamos verdaderamente ese amor total que tenemos a nuestro Señor y por ende también a nuestro Padre, porque ahí es donde cada uno de nosotros abre el corazón, porque se siente necesitado, porque tiene hambre, porque tiene sed de nuestro Señor, sed de la paz, de la alegría, que muchas veces nos rebasa humanamente. Al mismo tiempo, nuestro Señor Jesucristo, que busca hacer la voluntad del Padre en nosotros, se muestra como el buen pastor, que dando la vida por cada uno de nosotros que somos sus ovejas, deja las 99 para ir al encuentro de la oveja perdida. A veces nosotros podemos ser esa oveja perdida, esa oveja dañada, lastimada por muchas situaciones que cada uno de nosotros sabemos. Y ahí es cuando el Señor va gestando nuevamente nuestra vocación, nuestro llamado, porque el Señor busca recuperarnos, ¿sí? Así como el hijo pródigo, ¿qué es lo que hace el padre? Abre los brazos,
lo cobija y los brazos se hacen como el redil, se hacen como la protección, porque recordemos que somos para el Señor, no somos de los demás. Si nosotros hablamos que somos o pertenecemos a alguien, eso es pasajero. ¿Por qué? Porque de una u otra manera somos seres limitados. Somos seres que de una u otra manera nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra persona a veces se va corrompiendo, pero el amor del Señor nunca se corrompe porque siempre se mantiene fiel, se mantiene para cada uno de nosotros. Es entonces que también el Señor se hace presente en nuestra vida como el médico, el que sabe sanar nuestras heridas, sabe sanar nuestra historia. Cuando uno profesa delante de tanta gente, en el hecho de decir un sí, quiero consagrar mi vida, quiero entregar mi vida, percibimos toda nuestra historia, como a veces hay faltantes, hay limitaciones, hay cosas que pareciera que no corresponden, pero sin embargo allí el Señor toca, porque el Señor va en búsqueda de quienes, de los que necesitan médico, de los que estamos enfermos, de los que estamos dañados. Qué bien se siente cuando uno, en experiencia propia, no porque alguien nos los haya contado, siente el amor, la presencia del Señor en nuestros corazones, que va redimiendo, que va sanando, que va tocando. Es por eso cuando el Señor pasa delante de tantos enfermos y muchos le pedían, le suplicaban, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Qué respondía el Señor? Yo quiero. Pero ¿qué bastaba? Que el ser humano tuviera fe, tuviera ese encuentro personal. Con el simple hecho de tocar el manto, con el simple hecho de pedir, pero con un corazón necesitado, como el Señor, con el simple hecho de mirar, percibía el corazón del hombre, percibía la necesidad. Y muchos quedaban sanos, muchos quedaban curados. Y para que nosotros llegáramos a dar respuesta a una vocación, todo eso tuvo que hacer el Señor con nosotros. Nos rescató, fue a traernos de tantas ovejas que de una u otra manera estaban descarriadas y a veces ahí nos encontrábamos. ¿Sí? Nuevamente vuelve a optar por cada uno de nosotros. Y eso es una dicha, porque sigue el Señor mostrando el interés tan grande que tiene por salvarnos. Hoy lo podemos identificar, quizá ustedes en su matrimonio y yo en mi vida sacerdotal. Cuando nos descuidamos, desorientamos nuestra vida del camino de salvación, el Señor a través de tu esposo, de tu esposa, te vuelve a incorporar, te vuelve a traer a Él, a su redil, vuelve a traerte a su amor. Aunque muchas veces nosotros busquemos otros amores que bien sabemos que no satisfacen nuestra vida, no satisfacen nuestro corazón, no llena, como el Señor otra vez corre al encuentro del ser humano para hacerse presente y decir, aquí estoy contigo. ¿Sí? Decir, aquí camino contigo. Y ahí es donde se llena verdaderamente nuestro corazón y uno nuevamente vuelve a confiar. Vuelve a depositar todo nuestro ser, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra vida sacerdotal en la presencia del Señor. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, ¿sí?, tomemos conciencia de nuestro llamado. Un llamado que, como lo decía en un primer momento, surge desde nuestra gestación. Dice Jeremías, desde el vientre de tu madre te consagré, te llamé. ¿Sí? Fíjense cómo el Señor elige los vientres de nuestras madres. ¿Para qué? Para que en nuestro crecimiento, en nuestra vida de fe, proclamemos, anunciemos lo que el Señor ha sembrado como nuestra misión específica. No es para quedarnos, ¿sí?, solamente con ello y sentirnos como dichosos, sentirnos como los más importantes, no. Es para que nosotros, a partir de nuestra vocación, que vamos descubriendo a través de la gracia y del Espíritu Santo, podamos servir, no ser servidos. El hecho de servir emprende de una u otra manera donarnos, dar, ofrecer todo nuestro tiempo, todo nuestro espacio,
nuestra dedicación, así como el Señor nos invita a hacerlo a ustedes en el matrimonio. El esposo tener un tiempo, un espacio para la esposa, para sus hijos. Nosotros como sacerdotes poder tener un espacio para nuestros feligreses. ¿Por qué? Porque no estamos solamente para vivir hacia nosotros, estamos para darnos, para entregarnos. Ese es el llamado en nuestra vocación específica, la entrega total. Y para entregarnos es muy importante reconocer que en esa entrega total con nuestro Señor Jesucristo, no todo es fácil. Hay muchas complicaciones en nuestra vida. Hay muchas piedras de tropiezo que tenemos que aprender a enfrentar en el día a día. Tenemos que aprender a desafiar todos aquellos obstáculos que se nos van presentando en nuestra vida, porque ahí viene también la tarea del mal, que cuando nosotros en nuestra debilidad, ¿sí? Somos tentados, pero no podemos echarle la culpa al mal, porque a veces nosotros permitimos que el mal toque nuestro corazón, nuestra vida. Es ahí donde tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Es ahí donde decimos, Señor, ayúdame, ¿sí? Así como Pedro en el momento cuando el Señor lo manda a traer hacia él, ¿qué es lo que pasa? Se pierde, ¿sí? En ese tormento, porque se descuida del Señor, porque su mirada ya no estaba presente en el Señor, sino que estaba en su inseguridad, en su desconfianza. Y ahí es donde, de una u otra manera, ¿sí? Siente ese modo en el cual ya no sabe cómo salir, ya no sabe cómo seguir avanzando. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Toma a Pedro para sacarlo de ahí. Le vuelve a hacer ver que el Señor está presente ahí, junto a él. Sí. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no confiaste? En el matrimonio a veces se pasan tantas pruebas difíciles, complicadas. ¿Qué es lo que pasa? Se pierde la esperanza, se pierde el rumbo. Pareciera que ya no se encuentra el modo propicio para seguir caminando juntos. ¿Qué es lo más fácil? Nos separamos, uno por un lado, otro por el otro. Recuerden que el matrimonio se tiene que hacer presente el Señor, porque la fidelidad no solamente la prometiste a tu esposa, a tu esposo, la fidelidad era dos que se hace uno para hacerse presente delante del Señor. ¿Sí? En donde el Señor ahí está. El Señor ahí manifiesta su amor, su fidelidad, porque nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Señor. En nuestra vida sacerdotal también pasamos muchas pruebas, ¿sí? Muchas situaciones muy complicadas, pero que si nosotros solamente miramos ahí, ahí nos quedamos y se pierde nuestra fe, nuestra confianza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un seguimiento con el Señor. Ese seguimiento implica la confianza. Ese seguimiento implica, Señor, ten compasión de mí. Ayúdame, porque por mis fuerzas, por mis méritos, yo no puedo. Pero contigo, Señor, me basta para caminar y para avanzar. Y sobre todo para alcanzar la salvación junto a ti. ¿Sí? Por eso es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros también experimentemos esos momentos de prueba y no lo veamos como un fantasma, como lo peor, porque ahí es donde aprendemos a crecer, a valorar juntos, a emprender juntos una nueva batalla que no sabemos en qué va a consistir, ¿sí? Que no sabemos cómo se va a presentar, en qué momento se va a presentar. Pero lo que tenemos que tener claro es que siempre, tomados de la mano del Señor, las pruebas, las dificultades se vencen. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestro camino vocacional que nos conduce plenamente a nuestra salvación. Y por otro lado, fíjense bien, tenemos que tomar conciencia que nuestro llamado específico, ¿sí? De una u otra manera, tiene tres momentos muy importantes. En primer lugar, hay alguien que nos llama. Y ese ser que nos llama es Dios. Nosotros no podemos anotarnos. Nosotros no podemos alzar la mano para decir, Señor, yo quiero hacer esto. No, primero está la voluntad del Señor. Cuando nosotros hacemos una experiencia vocacional, lo primero que se nos dice,
Pregúntenle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Pero tú, no yo. ¿Sí? Porque si no, yo me puedo equivocar y yo puedo fallar. Pero el Señor, cuando pone su voluntad en mi vida y en mi corazón y trato de cumplirlo, ¿sí? De no fallarle, ahí es donde de una u otra manera uno corresponde al llamado vocacional que el Señor ha hecho presente, ha gestado en el corazón humano. ¿Sí? A veces es muy triste porque poco sabemos reconocer que nuestro primer llamado forma parte del Señor. ¿Sí? Pensando en la primera parte, somos de Él. Y Él ha establecido con mucha confianza una misión que corresponde, ¿sí? En la comunión entre lo que Dios quiere y entre la respuesta que nosotros damos. ¿Sí? Es muy importante que a su vez alguien escuche, y los que tenemos que escuchar somos nosotros. Hoy lamentablemente los jóvenes no quieren escuchar la voz del Señor. ¿Qué es lo primero que tenemos como una gran trampa? Los audífonos, ¿sí? Estamos ahí dispersos y los jóvenes van y ahí al son de la música, ¿sí? Haciendo sus propios movimientos. Pero a veces eso genera desinterés, desconexión con el otro, falta de empatía, ¿sí? Es muy triste porque incluso hasta los propios papás cuando les hablan a sus hijos y ellos tienen los audífonos, hijo, no escuchan, no entienden, ¿sí? Y por lo tanto es ahí cuando nos equivocamos muchas veces en nuestra vida, porque no sabemos escuchar. Uno pensaría, ya sé cómo, incluso como adultos, es lamentable que nuestra soberbia nos engañe, que ya todo lo sabemos, que nuestros papás ya no pueden decirnos que sí podemos hacer y que no podemos hacer. Nuestros padres son nuestros papás, ¿sí? Y también ellos son sabios, tienen una sabiduría, porque ya han hecho un camino, ya han hecho un proceso vocacional que corresponde también a la fe. ¿Por qué no nos hacemos tantito humildes para saber escuchar la voz de Dios y la voz de las personas que de una u otra manera, híjole, han vivido, han experimentado ciertas cosas en su vida que a veces nos dan testimonio, nos dan ejemplo de que es posible hacer muchas cosas cuando hoy los matrimonios jóvenes, híjole, ya no perciben esa realidad, ¿sí? Porque se quedan en un esquema muy reducido, un esquema en donde, híjole, se queda ahí en cuatro paredes, pero no ven más allá, ¿sí? Por eso es muy importante escuchar la voz del Señor. Y escuchar la voz del Señor es también saber escuchar la voz de los demás, ¿sí? Ahorita que uno comienza, llevo 3 años aquí en mi formación propiamente de sacerdote, porque uno nunca deja de formarse, uno aprende, ¿sí? Es muy importante cuando un sacerdote mayor se acerca a nuestro ministerio y nos dice, oye, esto no lo estás haciendo bien, aquí estás fallando. Qué bien se siente, ¿por qué? Porque no es una crítica que destruye la vocación del otro, construye, siembra, ¿sí? Y ahí se van a reflejar también los frutos dados. Ante esa escucha, también se necesita una respuesta, ¿sí? Pero una respuesta libre, generosa. Porque si yo digo, yo soy sacerdote solamente por obediencia, ¿sí? A lo mejor sin quererlo, no estoy viviendo en mi libertad. La vocación corresponde a una llamada y a una respuesta totalmente libre, ¿sí? Que yo me sienta feliz, que no me sienta presionado, que yo me sienta contento. Por eso, en una de las amonestaciones que se le pregunta en el matrimonio, oye, ¿vienes libremente? ¿Sí? No es posible que a veces los jóvenes hoy en día cuando se les pregunta eso, ¿sí? Lo primero que hacen es ver a sus papás, porque sienten la presión. No, uno tiene que aprender verdaderamente a tomar decisiones desde nuestra propia libertad. Ahí también es un desafío para los hombres, porque de una u otra manera yo puedo decir, sí, ok, si Dios me permite que yo en mi libertad le responda, le voy a responder, ¿sí? Pues ahora sí,
pues con mis debilidades, con lo que soy y con lo que tengo, y si me pierdo no pasa nada. No, viene la conciencia que dicta, la conciencia que revela y que de una u otra manera me debe de atraer nuevamente al proyecto de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La conciencia es donde de una u otra manera el Señor nos habla, ¿sí? Cada uno de nosotros, por el hecho de ser mayores, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ahí es donde nosotros tenemos que ser adultos, tenemos que aprender a dar respuesta de ello, ¿sí? Por eso tenemos que aprender a que todo llamado, a que toda vocación pueda tener una respuesta libre y generosa, ¿sí? No puedo ser de un modo con ustedes y de otro modo con otras personas. No, la libertad me lleva a ser auténtico, leal, fiel, porque me siento satisfecho, contento con lo que estoy haciendo, ¿sí? Por eso, en el mismo San Juan 15:16 nos dice con mucha claridad, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y les he destinado para que vayan y den frutos y frutos abundantes, ¿sí? Cada uno de nosotros hoy en nuestra vocación específica tenemos que identificar qué frutos estamos dando. Si nuestros frutos no son buenos, ¿sí? Exquisitos, hay que tener cuidado. ¿Qué está pasando? Cuando un árbol frutal no está dando la mejor cosecha, necesitamos identificar qué está llevando a que ese árbol no dé el fruto rico, exquisito que todos esperamos. Así también tenemos que identificar nuestra vida vocacional, porque si yo estoy mentalizado en otras cosas, si mi camino se está haciendo turbio, si mi camino se está desviando del proyecto del Señor, muy probablemente mi fruto no sea abundante. Muy probablemente mi fruto, cuando yo lo identifico, no lo veo con ese amor, con esa alegría, porque quizá externamente está representando algo, pero internamente no tiene el sabor que yo esperaba. Ahí viene muchas veces ese trago amargo, doloroso, sufriente, hiriente, en el cual decimos, ¿por qué obtuve esto? ¿Por qué tengo esto? No porque Dios me lo haya dado, sino más bien porque de una u otra manera lo que el Señor sembró, gestó en mi corazón, no lo cuidé, ¿sí? No lo podé, no le eché el abono suficiente, no le eché lo necesario para que pudiera desarrollarse, para que pudiera percibirse como ese fruto exquisito. Ahí es donde cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos que apostar como apostolado Serra, ¿sí? Porque de una u otra manera tenemos que ir a hacer conciencia en muchos jóvenes que todos estamos llamados. Todos tenemos ese llamado vocacional. Y por el hecho de tener ese llamado, ¿sí? Tenemos que invitar, motivar, ¿sí? Hacer reflexionar a mucha gente que hoy tenemos que aprender a orar, a ponernos delante del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor de una u otra manera toque el corazón de tantos jóvenes. Jóvenes heridos, jóvenes lastimados, jóvenes dañados en el alcoholismo, en la drogadicción, en tantas cosas que el mundo les presenta, que hoy no saben escuchar otro mensaje más que el que el mundo les está ofreciendo. Y por eso muchas veces se sienten como ovejas desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos provocado, no hemos buscado el modo de que regresen al redil. Seguramente en nuestra familia, seguramente ahí en nuestra comunidad, conocemos a muchos jóvenes que pudiéramos motivarlos a que escuchen la voz del Señor y a que sepan responder ante su llamado, ¿sí? Por eso, fíjense que es muy importante tomar conciencia que nuestra vocación específica, ¿sí? Y ante nuestra respuesta, estamos invitados a vivir en plenitud, que esa llamada de parte del Señor se haga plena. ¿En qué consiste la plenitud? Que yo verdaderamente me sienta satisfecho, contento
alegre de lo que el Señor ha presentado como esa misión específica en mi vida, ¿sí? Porque una persona que va y que dice, estoy casado, oye, si eres feliz, pues hay más o menos. Pues eso es muy triste porque de una u otra manera estamos llamados a vivir en plenitud, en felicidad, en alegría, aunque muchas veces pasemos momentos muy difíciles, pero que cada uno de nosotros podamos sentir esa emoción del Espíritu, ¿sí? Que nos envuelve, que nos llena. Por eso decíamos que nuestra Madre Santísima es la llena de gracia. ¿Por qué? Porque va a ver a Isabel, se siente llena, se siente bendecida, ¿sí? Y nosotros, al ser fieles, católicos, cristianos, ¿sí? Que en tu matrimonio te sientas lleno de gracia, ¿sí? Y que compartas esa gracia con los tuyos, con tus hijos. Los hijos siempre identificamos el modo de saberse relacionar. Los padres están enojados, seguramente se pelearon, seguramente están pasando por esa prueba. Bueno, ahí es donde nosotros también identificamos la gracia, la fuerza, el poder, la emoción, de decir, bueno, estamos pasando esto, pero no tengo que poner mi cara ahí de achicopalado, de tristeza. No, ¿cómo vamos a salir juntos? ¿Cómo vamos a vencer esta situación juntos? Y esa gracia se refleja, se manifiesta cuando aquella persona que camina contigo te dice, oye, eres muy feliz ahí en tu matrimonio, ¿verdad? Y uno le responde, sí, soy totalmente feliz, ¿sí? No me equivoqué en lo que de una u otra manera, ¿sí? En el llamado que el Señor me hizo, quise darle esa respuesta generosa y libre, ¿sí? Igual a nosotros como sacerdotes. Bueno, me voy a poner un autogol porque a veces nos van a visitar y cuál es el modo de tratarlos, ¿sí? Tristemente, ¿sí? Enojados, a veces peleamos, llamamos la atención, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿el Padre estará lleno de gracia? Híjole, ¿sí? A veces es ahí donde cada uno de nosotros debemos de contactar con nuestro corazón y con nuestra vida para que llenos del amor y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, estemos convencidos de nuestro llamado, asimismo queramos responder a Él, pero sobre todo con esa gracia, con esa bendición que proviene de parte de nuestro Señor. ¿Sí? Y ahí es donde, estando llenos de gracia, podemos avanzar y alcanzar nuestra salvación. Voy cerrando. Ahora, ¿cómo podemos llegar a este punto? De muchas maneras. En primer lugar, recordemos, venimos a este mundo a servir, no a ser servidos, ¿sí? Por eso, para verdaderamente identificar que nuestra vocación va encaminada a nuestra salvación, que ese es el propósito, el fin de cada una de nuestras vocaciones, que demos testimonio de amor, ¿sí? Que demos ejemplo. ¿De qué manera? Entregándolo todo. Ustedes como esposos, como familia, denlo todo por amor. Que nunca se espera una recompensa. Que nosotros como sacerdotes desde ahí partamos. Que mi servicio, que mi entrega está ofrecida con amor. Que no hay interés. Que no hay algo que pueda corromper ese amor genuino que el Señor nos invita a dar y a ofrecer continuamente a través de nuestra vocación. Ahora, ¿por medio de qué podemos también vivir nuestra vocación encaminada a nuestra salvación? No hay que dejar de orar. Siempre necesitamos del Señor. Si uno pierde la oración, el encuentro íntimo con nuestro Señor Jesucristo, nos perdemos nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz del Señor. Cuando uno se dispone a escuchar, ¿de qué manera lo escucha? A través de su palabra, las sagradas escrituras, que es verdad y vida, a través del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo a través de la oración. Matrimonios, no dejen de orar, no dejen de orar por ustedes, para que su matrimonio se mantenga fiel. Hoy poco se ve delante del sagrario un matrimonio orando
por sí mismos y por sus hijos y por su comunidad. Ya son pocos matrimonios los que se dan un tiempo, un espacio, no puedo generalizar, pero son pocos los que se dan la oportunidad de seguirse encontrando con el Señor. Recuerdo una persona ya adulta, un matrimonio adulto, que decía: Padre, ¿por qué hemos superado pruebas en nuestra vida matrimonial? Porque nunca nos hemos soltado de Dios. Si un matrimonio nunca se suelta de la mano de Dios, ¿sí? Ahí va correspondiendo al llamado que el Señor te va haciendo en esa vocación, que es camino, que es puente para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a llevar nuestras vasijas en los últimos días de nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Sí? ¿Vacíos? No. Nuestra misión culmina en esa parte, en saberle entregar, ofrecer al Señor nuestras vasijas llenas, porque hicimos, porque trabajamos, porque cosechamos, en el bien de nuestros hijos, en el bien de nuestros feligreses, en el bien de nuestra familia. Eso es lo más importante. Y por eso nunca hay que dejar de escuchar la voz del Señor y hacer un discernimiento que nos lleve a tomar conciencia de nuestros actos, de nuestros errores, del modo de saber dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Por eso es muy importante que de una u otra manera ustedes como matrimonios en conjunto busquen la salvación del uno del otro. No sean piedra de tropiezo. ¿Sí? Ayúdense. ¿Sí? Ayúdense a caminar juntos en su vocación para encontrar juntos la salvación. ¿Sí? No en el hecho de que alguien se haya equivocado, alguien se haya perdido en un momento, ¿sí? No deje de existir el perdón, el amor, la fidelidad. Contrario a ello, hay que unirse, hay que vivir en comunión, ¿sí? ¿Para qué? Para estar presente ahí con nuestras vasijas llenas. Bueno, Señor, tú me diste esta esposa, ¿sí? De una u otra manera siempre busqué lo mejor, di lo mejor, estuve para ella, me encontré para ella y viceversa. Y ahí entra el tema también de la fidelidad. Asimismo, también nosotros como sacerdotes, ¿sí? Nunca dejen de acompañar al sacerdote. Que cuando el sacerdote cometa un error, ¿sí? Yo sea el primero en ir al encuentro del sacerdote y decir: Padre, está mal en esto. ¿Y por qué lo esté diciendo? ¿Por qué lo tengo que estar diciendo? Porque busco también la salvación de mi hermano sacerdote. ¿Sí? Así como el sacerdote se empeña, lucha, se esfuerza para que los feligreses no se pierdan, no se alejen de Dios, que también ustedes nos ayuden a nosotros a que nunca nos desviemos del camino del Señor. Eso es muy importante porque somos sinodalidad. El Papa Francisco nos ha invitado en su momento a eso, ¿sí? A vivir en sinodalidad, a vivir juntos, que nunca nos sintamos mayor que el otro, ¿sí? Que vivamos en hermandad. Ni el sacerdote es más que el feligrés y tampoco ni el feligrés es más que el sacerdote. Que juntos caminemos hacia un modo en el cual nos salvemos, nos ayudemos, ¿sí? Los juicios, los prejuicios, ¿sí? Los modos en los que muchas veces hacemos críticas, eso daña, lastima. Pero si una persona se acerca a alguien para ayudar, es un beneficio, porque sé que alguien está construyendo y está formando parte de mi salvación. Con esto concluyo. Nuestra vida vocacional tiene que tener dos cosas muy importantes: fidelidad y amor. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿Sí? El Señor nos ha dado mucho. Tenemos que aprender y sobre todo a pedirle al Señor que nos dé esa gracia de permanecer fieles, fieles a nuestro llamado, fieles a nuestra vocación. ¿Sí? Y ahí es donde también se refleja el amor. ¿Sí? El amor que proviene también de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Porque fíjense, el amor es escalonado. Recibimos el amor de nuestro Padre, nosotros que somos sus hijos. Nos llenamos de su amor, nos amamos a nosotros mismos, pero ¿para qué? Para amar a los demás, amar a nuestro prójimo. Y por eso San Juan de la Cruz decía: al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. ¿Sí? Pero también
considero yo, en la fidelidad. Vamos a pedirle al Señor para que siempre nos haga personas fieles en medio de nuestras debilidades, ¿sí? Que nos dé la fortaleza, ¿sí? Que nos dé la gracia para permanecer, para estar junto a Él, ¿sí? Entonces, yo les invito a todos los aquí presentes que de una u otra manera amemos nuestra vocación. Fíjense que de una u otra manera, una ocasión, quiero compartirles esto, me he encontrado con 3 personas que tristemente se han acercado y me han dicho, padre, fíjese que yo no supe decidir. Y delante de su esposa fue lo más triste, ¿sí? Llegó y dijo, mi vocación era la vida sacerdotal y por eso quisiera que mi hijo sea sacerdote. Yo le dije, no puedo obligar a alguien que sea lo que yo no hice, lo que yo, en falta de responsabilidad por no escuchar la voz del Señor, ¿sí? No atendí al llamado. Y entonces a veces es muy triste y muy doloroso cuando alguien, ¿sí? De una u otra manera no escuchó la voz del Señor. Hoy la gente, los jóvenes tienen hambre, tienen necesidad. Vayamos al encuentro de aquellos jóvenes, que esa es nuestra tarea, incluso de los que están en el seminario, y no dejemos de acompañar. No dejemos de hacer presencia, porque la presencia de nosotros es la presencia de Cristo vivo, ¿sí? Que nos orienta, que toca el corazón, que toma la mano del otro para ayudarlo, para auxiliarlo y para que elija de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. Eso es lo que les he compartido con mucho gusto. Si hubiera alguna pregunta, pueden hacerla para ir cerrando este momento. Padre, muchas gracias por tus palabras tan inspiradoras en este tema vocacional y que pues todo gira alrededor del inmenso amor que nos tiene nuestro Señor al crearnos a su imagen y semejanza y varias citas que diste durante tu plática en donde lo que demuestra es el infinito amor que tiene Él hacia nosotros. La verdad es que, pues, de alguna manera, a lo mejor un poco presuntuosa de un servidor, pero me siento muy lleno de ese amor de Dios, que espero que sea de una manera humilde y sencilla. eh, Al escuchar tantas características con las cuales pues Dios nos llama a nuestra vocación a través del amor, a través de la fidelidad. Sí, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, abrimos los micrófonos para que hagan comentarios, hagan preguntas, aprovechemos este momento importante de formación, de preparación. El presidente, Arturo, sí, se oye. Adelante. Sí, sí, Sarita, adelante, No, no. Jorge. ¿Quieres hablar, Jorge? No, no. Estaba él preguntando. Adelante, escuchamos su pregunta. No, el profesor estaba preguntando si era nuestro presidente el que hablaba. Ah, Ese, ok, ok. perdón, El perdón. padre Baizabal es quien nos dio la plática. Sí, gracias. Padre Gustavo. ¿Puedo? Adelante, por favor. Padre, gracias por la charla. Y esta última parte que nos comentó, sí me dejó así con una gran duda. O sea, ¿qué pasa si alguien se equivocó en este proceso vocacional? Como los casos que usted nos dice, que alguien que dice, yo me equivoqué, yo debía haberme consagrado, pero ya hay un sacramento, ya hay un matrimonio, ya hay una familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cuentas va a entregar? ¿Cómo va a ser eso? Me dejó en shock. En primer lugar, cabe mencionar que aunque nosotros nos equivoquemos en el llamado, Dios no deja de amarnos, ¿sí? Dios no deja
de estar para nosotros, ¿sí? Ante su presencia, ¿qué es lo que entregaremos? Bueno, nuestra fidelidad en esas vasijas y nuestro amor en la vocación que nosotros hayamos elegido, pero ya no es propiamente por la voluntad de Dios, sino ya fue por mi voluntad, ¿sí? Ahí lo que pasa es también que se coacciona propiamente el amor, porque hay una división, aunque yo me empeñe, yo me esfuerce en dar lo mejor, en, no sé, en el matrimonio, mi mente y mi corazón va a estar, y si yo hubiera sido sacerdote, y si yo hubiera tomado una decisión, lo más sano es decir, bueno, pues ya estoy en esta vocación específica, pues en nombre sea de Dios, tengo que echarle ganas, tengo que amar, tengo que superar, ¿sí? Toda aquella adversidad, todo aquello que estoy sintiendo, pero ante el amor que Dios nos tiene, pues eso nos agota, nos acaba, ¿sí? Ahí es donde las vasijas se entregan, se ofrecen en el hecho de mi fidelidad, en lo que yo decidí y en el amor que yo entregué. Gracias. ¿Ya me preguntas? Vamos a felicitar a Juan porque hoy ya se fue. Buenas noches. Buenas noches. Soy del apostolado Serra de Tehuacán. Al final, padre, de su tema nos hablaba de 3 puntos: del llamado, de la respuesta libre, y al final ya no anoté cuál fue el final, el 3. Llamado, escucha y respuesta. Si hay un Llamado. llamado, pero no escucho, no puedo dar una Ah, buena respuesta. ok, va en medio la escucha, ¿verdad? Sí, A mí me gustó mucho y lo voy a compartir con mis compañeros de nuestro apostolado, este, porque pensamos muchas veces que el ser Serra ya tenemos abierta la puerta, ¿verdad? Y no, claro. recibimos el llamado, pero también, y escuchamos, pero a veces no damos respuesta, no nos comprometemos ni nos ponemos la camiseta Serra. Y eso que dijo usted de que debemos de aprender a orar, debemos de aprender a orar. Yo veo muchos hermanos que estamos en Serra y no sabemos orar. Entonces hay que acercarnos. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos 2 sacerdotes a nuestra disposición, fíjese, el capellán y el asesor espiritual. Entonces hay que acercarnos a ellos. Si no sabemos orar, si nos hace falta eso, nos acercamos a ellos y que nos apoyen, ¿verdad? Entonces me dio Claro. mucho gusto, lo felicito por tan poquitos años que tiene de ordenado y con tanta sabiduría. Muchas gracias y esperamos saludarlo en el mes de septiembre. Nos esperamos con mucho gusto. Gracias. Gracias. Secretario de la Arquidiócesis. Sí, es cierto. Padre, y la misión en esta parte, ¿en dónde quedaría? Porque nos dijo usted el llamado, la escucha, la respuesta. Entonces, la misión, o sea, para lo que fuimos llamados, ¿en dónde quedaría después de todo esto? La misión queda desde el punto específico donde nosotros hacemos un discernimiento y a través del Espíritu tenemos claridad de qué es a qué hemos sido llamados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchas luces, muchas cosas palpables en las cuales nos identificamos con algo, ¿sí? En el caso de ustedes, en el matrimonio, se identificaron. En el caso mío, con el sacerdocio. Hay algo que emociona, hay algo que toca aquí el corazón y dice, esto es lo que he sido llamado, para esto he sido llamado, ¿sí? Y ahí es donde corresponde propiamente el hecho cuando envía el Señor a sus apóstoles, vayan y anuncien. ¿Anuncien con qué? Con su matrimonio, con el ejemplo, con el testimonio. En mi caso, yo tengo que anunciar la palabra, administrar los sacramentos. Es en el modo en el que yo cumplo propiamente mi misión específica. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Para servir.
No, dígale la felicitación a Juan, porque hoy es día de San Juan. Pues si no hubiese alguna pregunta, queremos agradecerles por su espacio, su tiempo. También al mismo tiempo queremos felicitar a Juan, Juan, hoy que es día de San felicidades. Juan. ¿sí? Gracias. Aprovechando Felicidades. Felicidades. que el Gracias. Señor le siga bendiciendo y sobre todo que le conceda todo aquello que más necesite. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Cerramos ya con oración. Vamos a cerrar con la oración y con la bendición para que el Señor nos acompañe. Digamos juntos. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esa porción de tu grey amada. Suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu De tu reino. rey. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos corazones según tu corazón. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros y por nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. y con Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda Amén. sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Y sea. Gracias, Padre. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias al equipo de Jalapa, el Les club de esperamos Jalapa, con muchas mucho gracias. gusto.